Para poder hacer ciencia y que otras personas entiendan los reportes que una persona está entregando con X experimento, se debe de manejar un lenguaje universal y este lenguaje universal es posible gracias a que hacemos las cosas de manera objetiva. Para poder hacer las cosas de manera objetiva hay que medirlas. ¿Qué es lo que medimos? Pues energía, tiempo, materia, espacio que nos rodea. Y estas medidas universales que utilizamos son llamadas magnitudes. Estas magnitudes pueden ser de dos tipos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Variantes de las magnitudes escalares pueden ser ejemplos como la medición de la masa, 10 kilogramos, la medición del tiempo, 5 segundos, y medición de la temperatura, 36 grados centígrados. Las magnitudes vectoriales tienen una dirección o una orientación. Ejemplos de magnitudes vectoriales pueden ser una velocidad de 30 kilómetros por hora con una dirección al norte, 9.8, una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cada segundo con una dirección de 90 grados, una fuerza de 10 newtons orientada en una dirección de 45 grados. Entonces, pues, la diferencia entre unas y otras sería que las vectoriales, a diferencia de las escalares, tienen una dirección o una orientación. Dejando de lado las magnitudes escalares, vamos a enfocarnos en las magnitudes vectoriales. Estas se representan con una flecha. Esta flecha tiene una cola y tiene una cabeza, y la orientación de la cola y la cabeza nos dicen hacia dónde se dirige. Esta flecha también tiene una magnitud representada con la longitud total de la misma. En este punto tenemos una línea en horizontal orientada en el eje de las X, y tomando en cuenta esta línea como 0 grados, tenemos pues que este sería el ángulo de inclinación y en el cual se está dirigiendo este vector. Este vector puede estar orientado en dos dimensiones, es decir, en alto y ancho o eje de las X y las Y, pero también pueden ser en el eje de las X, Y y Z en tres dimensiones. Para fines prácticos, en el electrocardiograma se utilizan siempre solo dos dimensiones, el eje de las X y de las Y. No siempre tenemos una sola magnitud vectorial. Hay veces que hay más interactuando entre sí y estas pueden llegar a sumarse o a restarse. ¿Cómo es que se hace esto? Tenemos aquí un ejemplo en el que hay tres vectores. Un vector al que llamaremos A, un vector B y un vector C, que tienen las magnitudes o los valores de 17, 20 y 10. Los vectores ocurren en diferente orden. El vector A sería el primero en aparecer, posteriormente el vector B y luego el vector C. Para poderlo sumar, donde termina el vector A, trazaríamos inmediatamente tomando como 0 este punto, y desde ahí, según el ángulo de inclinación y según el valor, trazaríamos el segundo vector, y donde termine el segundo vector, trazaríamos el tercero. Vamos a graficarlo. Se trazaría el vector A 0 grados, el vector B a 90 grados, el vector C a 45 grados, y donde termina el tercer vector, donde está la cabeza del tercer vector, trazaríamos una línea desde el origen, de donde se iniciaron estos vectores, hasta la cabeza del tercer vector, y ese vector que tenemos ahora dibujado en color rojo sería nuestro vector resultante. Y esto sería la suma de vectores. En este dibujo estamos representando tres cardiocitos. Estos cardiocitos, como ven, están orientados en diferentes posiciones. Esto que tenemos aquí en el centro es su núcleo. Tienden a dicotomizarse o dividirse en tres o dos segmentos que se unen por medio de
uniones de tipo comunicantes entre sí, las cuales dejan pasar los iones o hay un flujo iónico real desde el citoplasma de una célula hasta la otra. Cuando estos cardiocitos se despolarizan, hay un flujo iónico real que va desde el sitio donde inicia la despolarización hacia un sentido y pasan de una célula hacia otra y se transmiten, ya que se comporta como un sinsitio. Este flujo iónico es considerado una magnitud vectorial, ya que tiene una magnitud, una cifra, un número, y tiene una dirección y tiene una orientación de dónde a dónde va. Cada uno de los cardiocitos puede considerarse como un vector. Y ya que es una masa muy grande de cardiocitos, se suman todos estos vectores, este flujo iónico, y la sumatoria de todos estos vectores de flujo iónico sería lo que conocemos como registro de electrocardiograma.